Los historiadores de la antigüedad han debatido durante siglos cuál es el origen histórico del pueblo griego. Esta región geográfica atestiguó el auge y el declive de distintas culturas y civilizaciones con el correr de los milenios. Podemos señalar como la más remota a la cultura cicládica, ubicada en el centro del Egeo, en las islas Cícladas, allá por el Neolítico en el 3500 a.C. Esta pudo haber devenido en la civilización minoica, con centro en la isla de Creta, y que, tras milenios de esplendor, fue luego eclipsada por el dominio de Micenas, con sede en Argos, protagonista de los mitos homéricos, y que encuentra un abrupto final con la invasión doria y la irrupción de los misteriosos pueblos del mar. Y así llegamos a la civilización griega propiamente dicha, la que subdividimos en 4 periodos diferenciados: la Edad Oscura, la Arcaica, la Clásica y la Helenística. En lo que refiere a la cultura cicládica y minoica, no tenemos conocimiento sobre sus idiomas, aunque sí tenemos vestigios de escritura. En el disco de Festos, datado por el 1750 a.C., los investigadores catalogan el idioma minoico como lineal A, y se sabe que el lineal B, el sistema de escritura empleado por los micénicos y del que ya tenemos mayores conocimientos de su lengua, deriva de este anterior. Así, todas estas culturas egeas parecen haberse sucedido de una misma raíz idiomática, que los historiadores identifican con los pueblos proto-indoeuropeos. Esta teoría sostiene que muchas de las coincidencias de idioma en cuanto a sintaxis y estructuración lingüística proceden de una raíz común, una hipotética etnia neolítica que se extendió desde el Cáucaso hacia toda Europa y llegando hasta la India. Los antiguos griegos utilizaron el término pelasgos para denominar a los primeros habitantes de la Hélade, que podríamos identificar con estas etnias proto-indoeuropeas procedentes del norte. El término pelasgo es difuso y aún así lo siguen utilizando los historiadores modernos, pero para arrojar luz sobre todo este rompecabezas histórico lo haremos a la manera griega, a través del mito. En concreto, repasaremos el mito de las Danaides, las 50 hijas de Dánao, que nos permite sospechar que el origen de los griegos es algo más complejo y exótico de lo que parece. El mito de Dánao y sus 50 hijas fue representado ya en la Grecia clásica en una tragedia de Esquilo, uno de los celebérrimos dramaturgos de la época, al lado de Sófocles y Eurípides. En realidad, se trataba de una tetralogía, es decir, un conjunto de 4 obras que sucedían una misma línea de acontecimientos. La primera de ellas se titulaba Las Suplicantes, y es la única que se conserva en su totalidad. Se enmarca dentro del género de la tragedia, al igual que las 2 obras que la suceden, Los Egipcios y Las Danaides. La cuarta obra, que completa la tetralogía, se titulaba como su protagonista, Amímone, y se trataba de un drama satírico que exponía el dilema moral en el cual se debate una de las hijas de Dánao. De todas maneras, existe suficiente información y datos, fragmentos de historiadores, logógrafos, tragediógrafos, poetas arcaicos y latinos, que nos permiten empalmar el mito de Dánao en su totalidad, si bien se contemplan sutiles diferencias en la tradición que intenta exponer los orígenes remotos del pueblo heleno. El mito narra la rivalidad entre los hermanos gemelos Dánao y Egipto, hijos de Anquínoe, una ninfa hija del dios fluvial del Nilo y del rey Belo. Este Belo era un semidios, hijo directo de Poseidón y, según la mayoría de las versiones, de Libia, que vendría a ser una ninfa o una náyade, en concreto la personificación femenina de estas tierras habitables del norte de África.
Es así como el rey Belo estableció a su hijo Dánao en Libia y toda la parte occidental del reino, y a Egipto, su otro hijo, le otorgó el territorio que abarca desde Arabia hasta el país del Nilo. De hecho, es Egipto quien dio nombre helenizado a este país. Dánao engendró 50 hijas mujeres y Egipto, por su parte, 50 hijos varones. Cuando todos ellos habían alcanzado la edad suficiente para unirse en matrimonio, Dánao sospecha de los planes de Egipto, de gran ambición, que pretendía unir a todas sus hijas con los suyos propios y, una vez hayan tenido descendencia, asesinar a Dánao y sus hijas, y así unificar ambos reinos en uno solo, gobernado por él y su progenie. Por consejo de Atenea, Dánao construye un barco, según Apolodoro, la primera embarcación jamás construida, y huye de Libia, mientras eran perseguidos en la noche por Egipto y sus hijos, que se habían enterado de sus planes de huida. En este punto comienza la tragedia de Esquilo. Así, Dánao y sus hijas zarpan desde Libia y llegan primero a Lindos, en Rodas, donde presentará ofrendas a los dioses y erige un templo y una estatua en honor a Atenea Lindia. De allí parten nuevamente hasta llegar a los arenales costeros de Argólida, más concretamente a Epidauro, la ciudad portuaria vasalla de la capital del reino, la ciudad de Argos. Allí son recibidos por un rey de nombre, lisa y llanamente, Pelasgo. Dánao y sus hijas se presentan en condición de suplicantes. El rey Pelasgo nota la tez morena de Dánao y sus hijas, haciendo libaciones ataviadas de peplos radiantes y exóticos, y les habla de esta forma: «Yo soy Pelasgo, retoño de Palectón, quien brotara un día de la tierra, y soy monarca de este país. De mí, su rey, tomó el nombre el pueblo Pelasgo, el que cosecha los frutos de esta tierra». Entonces Dánao, en respuesta, le revela que en realidad ambos proceden del mismo linaje y que por tanto debería recibirlo en su tierra. «No temas, rey de Argos, la cuestión es sencilla, aunque se remonte a tiempos pretéritos. Nuestro linaje es también el de Io, sacerdotisa argiva, como bien sabes, convertida en vaca por los celos de Hera, la de blancos brazos. Ella tuvo como hijo a Épafo, que dio a luz a Libia, que parió a Belo, quien afirmo que es mi padre. Como ves, somos de la fecunda vaca descendientes». En un diálogo entre el rey y el corifeo, muy propio de la tragedia griega, se narra el mito de Io, una sacerdotisa del templo de Hera en Argos, a la que Zeus, prendado de ella, convierte en ternera para protegerla de los celos de su esposa, nada más ni nada menos que Hera, la reina de los dioses. En respuesta, ésta le envía un tábano que acosaba con tanta hazaña a la novilla que provocó que huya de Argos, recorriendo toda Europa y Asia hasta llegar a Egipto, donde Zeus la libra de sus males. Le devuelve la forma humana y de esta unión nace Épafo, bisabuelo de Dánao. Más detalles sobre este mito pueden encontrar en las Metamorfosis de Ovidio, poeta romano que lo narra con una lírica exquisita. Una vez acuñados en su tierra, el prudente Dánao y sus 50 hijas, los ciudadanos se debaten sus opciones en incesantes asambleas que dan por decisión final la protección de las suplicantes en nombre de Zeus. Tiempo después, arriba a las mismas costas el rey Egipto, con sus 50 hijos, y son recibidos por el rey Pelasgo. Egipto se presenta soberbio y le demanda que entregue a Dánao y a sus hijas, pero Pelasgo se le opone, comunicándole la decisión del voto unánime de la asamblea, aún sabiendo que tal asunto traería la guerra. Egipto, entonces, jura venganza sobre Argos y se retira a planificar la guerra y a reunir sus batallones. Mientras tanto, los años pasan en Argos y sobrevino una gran sequía. El rey Pelasgo había muerto de anciano y fue sucedido por Gelánor, aunque el pueblo se encontraba dividido. Había que elegir pronto un nuevo sucesor al trono,
y muchos argivos miraban con buenos ojos la prudencia de Dánao, mientras que del otro lado se encontraba Fegeo, rival político del fallecido Pelasgo. A su vez, a causa de la sequía, muchos argivos salían de sus murallas en busca de nuevas fuentes de agua para el pueblo. Fue Amímone, la hija más leal a su padre Dánao, quien protagoniza el siguiente suceso. Un día, habiéndose alejado de la ciudad en busca de manantiales de agua, Amímone se echa a descansar entre los pastizales. Allí logra ver un ciervo, el cual intenta cazar con su arco. El animal escapa del flechazo, pero en su lugar había herido a un sátiro, que también se hallaba descansando entre los matorrales. Ella escucha un grito aterrador y vio a la bestia surgir de los zarzales, con la saeta clavada en una pierna. Sus ojos denotaban odio y locura, pero de pronto centró su atención en la joven Danaide y comenzó a perseguirla, aunque con intenciones muy distintas. Como saben, los sátiros o los faunos son criaturas de los bosques, siempre dotados de insaciable lujuria, por lo que se arroja sobre la joven, atacándola e intentando forzarla. En ese momento, Poseidón escucha las súplicas de Amímone y con su tridente, arrojado como un arpón, entronchó al sátiro con tanta violencia que lo dejó clavado en una roca, matándolo en el acto. Poseidón se hace presente y Amímone contempló su belleza resplandeciente y su esencia divina. El dios observó las virtudes de la joven que llevaba las vestiduras rasgadas y también quedó prendado de ella, por lo que procedieron a amarse apasionadamente hasta bien entrada la noche. Al terminar, Poseidón retiró su tridente de la roca y de allí comenzó a brotar un caudaloso manantial de agua, espesa y cristalina. Ante tal milagro, Amímone se estremeció y volteó para agradecer al dios, pero así como había llegado, habiendo saciado sus impulsos, el dios desapareció de repente y jamás volvió a verla. Esa fuente, luego, fue llamada Lerna. Amímone llegó a Argos con la noticia de haber encontrado una fuente de agua y muchos se alegraron sus residentes. Este hecho fue determinante para que el pueblo de Argos elija a Dánao y a su estirpe como reyes de la ciudad. El tiempo pasa y finalmente llega la guerra contra Egipto y sus hijos. Se disputa una gran batalla, muy reñida, que se alarga durante varios días. Ambos ejércitos van sufriendo las bajas, pero finalmente Egipto pone a la ciudad en estado de sitio y Dánao se ve obligado a rendirse. Egipto toma la ciudad y sus condiciones son claras. Desea casar a sus 50 hijos con sus primas y retornar a su reino como vencedor. Dánao acepta las condiciones y a la vez idea un plan. En la noche que se llevarían a cabo las bodas, convoca en secreto a sus 50 hijas y abre un cofre que contenía 50 dagas brillantes. El plan era sencillo. Todas esconderían el puñal en sus vestidos hasta que llegue el momento de yacer con ellos para consumar la unión y matarlos en el acto. Las princesas se encontraban horrorizadas por tal petición, pero debían honrar a su padre, que se hallaba acorralado. Sabía que Egipto tenía planes de matarlas ni bien tengan descendencia. Entonces, esa noche, luego de celebrar las uniones, todas se dirigieron a una sala distinta del palacio con sus nuevos esposos. Hipermnestra, la primogénita de Dánao, de gran carácter y nobleza, se enamora de Linceo, el primogénito de Egipto, por su respetuoso trato y buena disposición, por lo que se rehúsa a acatar la orden de su padre y le pide huir al pueblo vecino cuando empiecen los asesinatos. Así, en medio de la noche, uno por uno empiezan a escucharse los alaridos de muerte de los hijos de Egipto, asesinados a traición por sus esposas, y Egipto huye horrorizado. Al día siguiente, las 49 Danaides se dirigen al lago de Lerna para purificarse del crimen homicida, lavan los cadáveres y los entierran con honores rituales, se despojan de sus ropas
y se sumergen en el lago hasta 7 veces cada una. Y de las cabezas de los hombres aquí enterrados surgirá luego la hidra del mito de Heracles, el monstruo que el héroe debe enfrentar en uno de sus 12 trabajos, que dicho sea de paso, si lo comentan puedo preparar un informe al respecto. En cuanto a Hipermnestra, Dánao la encierra en un calabozo, viendo que su hija se mostraba firme en la decisión que había tomado. Esto provocó una gran animosidad con todas sus hermanas, en particular con Amímone, cuya gran lealtad le impedía desobedecer a su padre, aunque sabía que la falta era muy grave. La repercusión del suceso fue tal que los nobles de Argos tenían miedo de casarse con las doncellas. Dánao se vio obligado a organizar unos juegos atléticos que convoquen tanto a nobles y a plebeyos, cuyo premio sería la mano de sus hijas y, por supuesto, la dote. Los juegos se llevan a cabo y Preto, un joven noble de Argos de gran valentía, logra superar todas las pruebas y pide la mano de Amímone, que además era la segunda de las hijas de Dánao. Así se consuma la unión. Ella pasa a ser la primogénita y su hermana Hipermnestra, que se hallaba en prisión, es expulsada de la ciudad. En el exilio, Hipermnestra se reencuentra con Linceo y tras algunas temporadas planifican su retorno a Argos, con intenciones de arrebatar la ciudad de su padre. Reúnen algunos hombres y durante la noche toman la ciudad. La mayoría de los argivos no opusieron resistencia, ya que la recordaban como la más bella y la única digna de nobleza, que no llevaba la mancha funesta del asesinato, por lo que se hicieron con la ciudad casi sin derramar sangre. Ahora, Hipermnestra era la reina de Argos y había apresado a su padre, ya anciano, y a sus 49 hermanas, que ya tenían esposos e hijos. Al día siguiente era momento de sentenciar sus castigos. Había decidido condenarlas al destierro y separarlas de sus hijos, que criarían sus padres argivos. Sus hermanas le imploraron por sus hijos, pero mientras debatían, un rayo cayó sobre la ciudad, se produjo un incendio y luego una repentina tempestad azotó a Argos. Las lluvias apagaron el fuego y el sol volvió a brillar cuando un águila sobrevoló sus cabezas. Hipermnestra, entonces, detuvo las sentencias, interpretando tales augurios, y finalmente permitió a sus hermanas quedarse con sus familias en Argos bajo la supervisión de su reinado. Pero bien, ¿cuál fue el castigo de las Danaides entonces? Si bien Hipermnestra las había perdonado, las acciones de las hijas de Dánao no quedaron impunes a ojos de los dioses. Se cuenta de ellas que al llegar al Hades fueron condenadas a un paraje inhóspito, a cargar ánforas con el agua de una fuente y a llenar una gran tinaja agujereada, de modo que ni bien vertían el contenido, volvía a derramarse por los orificios, y así una y otra vez por toda la eternidad. Todas ellas iban mudas, sordas y con el rostro petrificado. Este castigo arquetípico, repetitivo, absurdo, estéril y desesperanzador se repite en las figuras de Sísifo, de Prometeo, de Tántalo, entre otros, y ha sido representado incontables veces en la cerámica y la literatura clásicas, griega y romana, como así también en la pintura, la escultura, el teatro y la ópera renacentistas y barrocos. Este es, a grandes rasgos, la versión más acabada del mito de las Danaides. Pero ¿qué nos puede enseñar sobre el origen del pueblo griego? La Ilíada y la Odisea, las dos grandes épicas de Homero, fueron compuestas alrededor del siglo VIII a.C., durante la Edad Oscura, y son los poemas fundacionales del ideal griego, en tanto a la educación, al heroísmo y al culto a los dioses. En esos cantos, los griegos no son designados como tal, sino como aqueos, argivos o dánaos, todos por igual. En concreto, el primer término aparece en el poema unas 598 veces, el segundo 182
y el tercero 138 veces. Los primeros dos son meros gentilicios de las regiones de Acaya y Argos respectivamente, pero el término dánaos hace referencia a los descendientes de este rey. La tradición posterior otorga a la figura de Dánao un carácter civilizador. Ya que fue educado en el Nilo, reveló a los pelasgos los cultivos con el arado y el riego, e introdujo el arte de la escritura, honor este que comparte con Cadmo el fenicio que llegó a Beocia. La arqueología confirma que tanto las civilizaciones micénica y cretense mantuvieron estrechos contactos con la civilización egipcia, mayormente comerciales. Pero ¿puede sugerir la historia que un grupo de egipcios se hayan asentado en las regiones helenas y mezclado allí con los pelasgos? Es muy probable que este mito tenga un sustrato histórico, sobre todo en la Edad del Bronce, cuyo ocaso se solapa con la caída de Micenas y con las invasiones de los misteriosos pueblos del mar. ¿Hay pruebas arqueológicas en Egipto al respecto? Esto es lo que parece sugerir el llamado Papiro Harris, que narra los hechos acontecidos durante el reinado de Ramsés III, que gobernó entre el 1186 y el 1154 a.C. En este documento, el faraón se vanagloria de su victoria sobre los misteriosos pueblos del mar, una coalición heterogénea cuya repentina irrupción en la historia convulsionó a todo el Mediterráneo e hizo desaparecer imperios como el hitita. Algunos quieren ver una conexión entre estos pueblos y los remanentes del mundo homérico, otros en los etruscos. Lo cierto es que su identidad y procedencia no están claros. El papiro Harris cuenta lo siguiente en la voz de Ramsés III. Aniquilé a quienes invadieron Egipto desde sus tierras. Maté a los Danuna, que están en sus islas. Los Chieker y los Peleset quedaron reducidos a cenizas. Estos Danuna se han identificado con los Dánaos de Homero, como así también los Ecuesh, que también aparecen con los aqueos. Los Peleset, asimismo, podemos linkear con los pelasgos. De ser cierto, esto confirma que los dánaos fueron inmigrantes de Egipto. Lo cierto es que una cronología posterior de fuente egipcia establece que los Danuna, parte de los pueblos del mar, se asentaron en la región del Levante, mezclándose allí con los fenicios, aunque no se pueda negar que una parte de estos haya regresado a suelo heleno. Sea como sea, la identidad de los pueblos del mar, que guerrearon contra muchos imperios, sigue siendo un misterio en sí mismo para los historiadores. Fiel al estilo griego, el de las Danaides puede suponerse un mito cruento, excesivo, incluso inverosímil. Pero hay algo que quiero recordarles. El concepto de mito continúa sufriendo una degradación desde tiempos posmodernos. Se ha tratado incluso de referirlo como meros relatos fantasiosos y educativos con fines didácticos, pero en su concepción originaria el mito era mucho más. Lo sagrado quedaba relegado al arte poética y el mito es aquello que hubo antes del tiempo, lo que subyace la realidad sensible, el ser, el mundo habitable, aquello que quita el velo de lo inmanente y que configura el mundo a través de un lenguaje trascendente, por el cual el mito respira y se mantiene vivo. Dejaremos el tema por hoy. A quienes hayan llegado hasta aquí, que no es poca cosa, ya que denota sus deseos de aprender, les agradezco enormemente, así como todo el apoyo que ha recibido el canal, que como bien saben, conlleva mucho tiempo, esfuerzo e investigación, por lo que un buen like, comentario o compartida será muy bien recibido. Dejen sus opiniones al respecto, dense una vuelta por otros contenidos del canal y nos veremos prontamente. Hasta la próxima.